Hola amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la última sesión de la Cátedra de Gestión Pública. Como ustedes habrán visto en todo este semestre, hemos estado hablando sobre lo que son las políticas públicas, cuál es la función, cuáles son los deberes del Estado, ¿sí? Y desde unas semanas atrás hemos hablado cómo generar una política pública. Hemos venido ya desarrollando las diferentes actividades, los diferentes pasos para precisamente generar una política pública. Hoy vamos a terminar la última sesión de este semestre, y vamos a concluir precisamente con lo que se refiere al plan de acción. Muy brevemente, como ustedes pueden ver en la pantalla, el plan de acción de una política pública no es otra cosa que los pasos que tenemos que dar para que la política pública sea ejecutada. Es decir, un plan de acción es el camino intermedio entre la formulación de la política pública y la implementación de la política pública. Entonces, como ya se los había explicado en las diferentes clases, nosotros hemos iniciado con entender, hacer un análisis de lo que es el problema. Estamos hablando de problemas de pobreza, estamos hablando de problemas de lo que es contaminación, mendicidad infantil, embarazos adolescentes, etcétera, etcétera, ¿sí? Luego de haber ya entendido el problema, luego de haber hecho los diferentes pasos de esta primera fase, hemos continuado con lo que es el análisis de las soluciones. En el análisis de soluciones yo les decía que cuando uno se entera de un problema puede dar varias soluciones en función de lo que conoce. Sin embargo, para dar estas soluciones uno tiene que también leer sobre lo que el Estado está haciendo. Es así que yo les decía que el problema no se soluciona solo por atacar el problema, sino el problema va en busca de la causa que ocasiona este problema, y en función del análisis de la causa, nosotros atacamos la causa, ¿sí? Luego de ello, nosotros veíamos los análisis de factibilidad, en donde entre los análisis de factibilidad veíamos lo que es la parte presupuestal, lo que es la parte socioeconómica. La parte legal es fundamental, pues si es que no nos permite hacer algo la ley, por más política pública buena que sea, no lo vamos a poder implementar. Finalmente, la parte política, ambiental, administrativa, que también fuimos detallando, fuimos haciendo unos ejemplos con ustedes, y nos encontrábamos en esta fase que es la 4, en donde hablábamos sobre lo que es la recomendación de la política pública. Para ello, nosotros nos basábamos en que en el paso anterior, nosotros, luego de hacer los análisis de factibilidad, escogíamos una sola solución. Recuérdense que nosotros teníamos tres posibles soluciones. Luego de hacer el análisis, nosotros escogíamos una solución, la que sea más factible. Recuérdense que les decía que se debe escribir un memorándum. ¿A quién es dirigido este memorándum? Precisamente a la persona que toma las decisiones. Puede ser el alcalde de una ciudad, el prefecto de una provincia, el rector de una universidad, de un colegio, el presidente del barrio, el Ministerio de Salud, pueden ser otros ministerios, ¿sí? Finalmente, en el paso 4 decíamos que la persona que firma, la persona que toma la decisión, acepta que la política pública sea implementada. Nuevamente, cuando nosotros hablamos del plan de acción, que es el paso o la fase 5, nosotros hablamos de un antes que se llama formulación de la política pública, que lo hemos realizado hasta el paso 4. Y este plan de acción es prácticamente el intermedio luego de cómo lo vamos a implementar. Es decir, tenemos ya la política pública formulada, la política pública está muy bien hecho. Recuérdese que estábamos hablando que se necesita trabajar con equipos multidisciplinarios, y ya esta política pública ha sido revisada por los técnicos, nos dan el ok, nos dicen que sí quieren implementarlo. Antes de implementarlo, nosotros necesitamos un plan de acción. Como todos ustedes conocen, un plan de acción no es otra cosa que los pasos en forma ordenada que uno da para cumplir unos propósitos ya establecidos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del plan de acción de la política pública, estamos hablando exactamente de cómo nosotros vamos a hacer realidad esta política pública, cómo luego del análisis que hemos hecho nosotros vamos a implementar esta política pública. Y es así que el autor de este documento, Franco, nos dicen que para ello vamos a tener que hacer 6 pasos macros, y en función a esto nosotros vamos a ir desarrollando la política pública, implementando la política pública, ¿sí?
Entonces, en el mismo documento que tenemos de apoyo, tenemos que el primer paso es la planeación legal. Entonces, nosotros cuando hablamos de planeación legal, prácticamente nosotros estamos hablando de cómo nosotros vamos a hacer que nuestra política pública no interfiera con ninguna ley, no contravenga ningún reglamento, ningún estatuto y que esta política se pueda hacer realidad, ¿sí? Entonces, recuerden también que tenemos un documento guía, en donde el documento guía nosotros vamos a ver cómo se ha hecho el análisis en función de este plan de acción, ¿sí? Entonces, recuerden que estamos hablando sobre lo que es el embarazo en las mujeres del Colegio Isabel de Godín. Y ahí, como ustedes pueden ver, la planeación legal que nos dice que esta política pública va acorde y respetando el reglamento interno de la institución. Entonces, no nos estamos yendo en contra del reglamento de la institución. Además de ello, también está avalizado por lo que es el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación y, por supuesto, también por las autoridades del colegio. Entonces, en esta parte de la planeación legal, nosotros estamos diciendo y estamos enfatizando que legalmente esto es factible y que nuestro plan de acción se va a fundamentar en los siguientes pasos, ¿ya? También nos dicen que los estudiantes, por ser la mayoría menores de edad, en algunos casos van a necesitar el consentimiento de los padres. Recuérdense que una de las opciones fue capacitar a los padres, pero también a los menores. Estas capacitaciones van a ser realizadas con el consentimiento, por supuesto, de sus padres y eso nos permitirá que precisamente no haya problemas a futuro, ¿sí? Luego, la planeación administrativa y programación presupuestal. Cuando nosotros hablamos de la parte presupuestal y parte administrativa, estamos prácticamente hablando de cómo nosotros vamos a administrar esta política pública, cuánto dinero vamos a utilizar. Recuérdense que allá arriba, cuando nosotros hacíamos el paso 3 y el paso 4, nosotros armábamos un presupuesto. ¿Cuánto vamos a utilizar en que esta política pública se haga realidad? En este caso fue cerca de 40,000. Y mucha atención, chicos, en el ejemplo que estamos hablando, miren, aquí nos dicen que el programa se va a llamar Escuela para Padres, hablando las cosas como son. ¿En dónde se va a realizar? Recuerden que estamos haciendo la parte administrativa, estamos detallando, lo vamos a hacer en las mismas instalaciones del Colegio Isabel de Godín. El horario va a ser sábados y domingos de 8 a 11, seguramente para que no interfiera entre las actividades diarias de los padres de familia y también para que no interfiera entre las clases. Y algo muy importante, el programa va a ser obligatorio para los estudiantes de primero a tercero de bachillerato. Es muy importante también dejar en claro eso. ¿Por qué? Porque por lo general el que implementa la política pública no es el mismo que diseña. Es decir, nosotros como técnicos ya diseñamos la política pública, tenemos una política pública bien realizada, pero nuestro trabajo termina ahí. ¿Por qué? Porque ya para lo que es la implementación va a venir otro grupo de profesionales en donde nosotros no podemos ser juez y parte. Es decir, nosotros si dejamos realizando la política pública, el plan de acción debemos dejarlo bien hecho, bien claro, para que venga otras personas, otros profesionales y lo implementen, ¿sí? ¿Y por qué sucede eso? Porque precisamente luego vamos a ver un punto que es la evaluación. ¿Quiénes nos van a evaluar? ¿Qué pasaría si nosotros mismos nos evaluamos la política pública? Vamos a decir, sí, súper bien la política pública, pero los que van a evaluar no van a ser los mismos que diseñaron, los mismos que ejecutaron, van a ser personas diferentes, ¿sí? Precisamente eso se lo realiza para que haya esta independencia y para que también los criterios, en el caso de haber criterios negativos, sean objetivos, ¿sí? Entonces, en la parte administrativa y presupuestal lo tenemos de esto. Y fíjense en la parte de presupuesto, aquí tenemos un valor que ya lo teníamos establecido y era de $40,074, ¿sí? Entonces también está constando eso. O ya en los pagos anteriores lo decimos con eso, ¿sí? ¿Quiénes van a financiar? También es muy importante dejar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque el Colegio Isabel de Godín posiblemente no tenga los recursos. Entonces, aquí lo que buscamos es que también en esta política pública, en este plan de acción, se diga quiénes van a ser las personas o las instituciones que van a poner dinero. En este caso es el municipio de Riobamba, el Ministerio de Salud Pública y también el Ministerio de Educación, ¿sí? Luego viene lo que es las reglas de operación. ¿Qué nos quiere decir las reglas de operación? Las reglas de operación nos quieren decir quiénes van a controlar esto, quiénes van a ser los encargados o los entes rectores que nos van a permitir que esta política pública opere, ¿sí? En este caso nos dicen que las entidades que ejecutarán esta política pública son el Ministerio de Salud Pública, por supuesto. Estamos hablando sobre embarazos en estudiantes del colegio,
Por supuesto, el Ministerio de Salud Pública, porque ellos son los que tienen el componente o los que son responsables precisamente de lo que es la parte de salud, lo que son prevención de embarazos adolescentes, el municipio también, y por supuesto estarán también o intervendrán lo que son las autoridades institucionales, ¿no? El cabildeo, esta palabra de cierta manera, ¿qué nos dice que es el cabildeo? El cabildeo, en otras palabras, explicándolo, es el lobby que se hace como gestores de la política pública frente en este caso, a los usuarios. ¿Qué pasaría si es que yo voy y les digo en una reunión de padres de familia, les digo, ¿sabe que tienen que venir el día sábado y el domingo a capacitarse sobre temas de educación sexual? La gente se me va a alarmar y va a decir, no, pero ¿qué está usted loco? ¿Cómo nos va a venir a dar esos temas si a nosotros no nos interesan? Peor a nuestros hijos. Nuestros hijos prácticamente pueden entender mal, se pueden asustar, ¿no? El cabildeo, como yo te lo estoy explicando, es el lobby que una persona hace con las partes interesadas. Es decir, cómo nosotros vamos a dar el mensaje, ¿sí? Cómo nosotros vamos a hacer entender a los padres de familia que estas capacitaciones son importantes para que nos permitan reducir la tasa de embarazos en el Colegio Isabel de Godín. Entonces, nosotros cuando hacemos el lobby, significa cómo nosotros vamos a llevar el mensaje, ¿sí? En este caso, en este ejemplo, dicen que la gestión de esta política será encargada por el colegio, seguramente por los profesores, el municipio de Riobamba, el Ministerio de Salud Pública, en donde les harán conocer a los padres de familia, previo a las capacitaciones, cómo se va a desarrollar precisamente este programa. Sí, entonces el cabildeo es del lobby, nosotros cómo damos el mensaje y precisamente luego de eso vienen lo que son las recomendaciones de evaluación y monitoreo. Cuando nosotros hablamos de recomendación de evaluación y monitoreo para que una política pública sea evaluada, se necesita tiempo. Nosotros no podemos implementar hoy la política pública y luego de una semana evaluar. ¿Por qué? Porque el tiempo es muy corto para nosotros tener resultados. En este caso de la política pública, de lo que son embarazos en las estudiantes del Colegio Isabel de Godín, por lo menos deberíamos esperar mínimo un año para nosotros poder evaluar si es que luego de la implementación de esta política pública tuvimos reducción de las tasas de embarazo en las chicas de bachillerato. Luego de 2 años también podemos evaluar en comparación de los 2 años anteriores y así el tercero, el cuarto y el quinto año. Por lo general, yo les recomiendo que las evaluaciones sean mínimo luego de 3 años, porque a los 3 años ya se comienzan a tener resultados que son de cierta manera más visibles y precisamente esta visibilidad nos permite tener un criterio más claro. ¿Sí? Hay proyectos que se lo evalúan luego de 5, luego de 10 años, ¿sí? Dependiendo cuál sea tu política pública, la propuesta de evaluación también tiene que ser considerada tomando en cuenta precisamente los tiempos, ¿sí? Luego, y como último punto, tenemos lo que se refiere a las estrategias de comunicación. Hay que tomar en cuenta lo siguiente, cuando nosotros no comunicamos lo que estamos haciendo, la gente dice que el Estado no está haciendo nada, el colegio no está haciendo nada, el municipio no hace nada. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes terminan de hacer toda la política pública, formular la política pública y como decía, viene ya la persona a implementar la política pública, ustedes deben planificar escúchenme bien, quién va a ser el ente encargado de difundir todo lo que está haciendo. En este caso, ¿quiénes van a ser? Muy seguro el Ministerio de Salud, el mismo Colegio Isabel de Godín y también lo que es el Ministerio de Educación. Entonces, aquí en esta propuesta de política pública nos dicen que van a utilizar lo que son redes sociales. Sí, seguro. Vamos a utilizar las redes sociales. ¿Por qué? Porque el público objetivo que queremos que se enteren de esto, los padres de familia, los adolescentes, los jóvenes, están en redes sociales. Un joven muy seguramente ya no lee un diario. Sí, ya no leemos diarios. ¿Por qué? Porque la información actualizada al instante, lo que está pasando en otras partes del mundo, los tenemos en nuestros smartphones. ¿Sí? Lo que está sucediendo a nivel país, lo que está haciendo el Estado, lo que está haciendo algún colegio, lo tenemos colgado en la red, lo tenemos colgado en internet al instante, ¿sí? Entonces, si es que nosotros leemos el periódico de hoy, posiblemente ese periódico mañana ya no tenga validez. ¿Por qué? Porque los eventos que pasan hoy posiblemente sucedió o pasó otras cosas que ya la noticia es diferente, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante en lo que
es las estrategias de comunicación y también en este caso están diciendo que se va a comunicar por la prensa local, ¿sí? Entonces, para finalizar, chicos, en este último paso, y como les decía, ya es la última clase, el plan de acción de la política pública prácticamente te permite tener todos los pasos en forma ordenada para que tu política pública sea implementada. La implementación será parte de otro proceso en donde existirán otros profesionales y a partir de ello también realizaremos una evaluación. Con esta información, con lo que acabamos de ver, prácticamente terminaríamos lo que es la formulación de la política pública. Este es el último paso, el paso 5, y con ello terminaríamos. Eso sería todo explicándoles lo que corresponde a lo que es formulación de una política pública, del paso 1 al paso 5, en 5 pasos sencillos en donde tú determinaste un problema y lo estás dando solución. Muchas gracias y que tengan un excelente día.